Ya a esta hora hay información procedente desde Guatemala, país en donde, como ustedes saben, hay dos panameños que están dentro de una de las cárceles de aquel país, toda vez que hay problemas con la justicia en aquel país o con la justicia en los Estados Unidos y que son requeridos. Ya tenemos comunicación con el periodista Sergio Osegueda en Ciudad de Guatemala. Sergio, buenos días, bienvenido. El micrófono. El micrófono, Sergio. Ya, ahí ahora. ¿Me buenos escuchan? días. Ok, buenos días. Pues justamente la información que se ha manejado, ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes se dio a conocer que Panamá estaría solicitando la extradición también de los hermanos Martinelli Linares. Esto por su posible vinculación al caso Blue Apple, donde pues se le requiere por un problema de lavado de dinero, según pues la información que se ha compartido. Esta petición, esta solicitud de extradición, pues habría ingresado a Guatemala hace aproximadamente 2 semanas, según la información que se ha logrado recabar y que ha llegado a la Cancillería guatemalteca. En este caso, se ha trasladado al Ministerio Público para seguir el trámite correspondiente. Sin embargo, al consultar específicamente al Ministerio Público qué ha pasado con esta solicitud, si ya fue trasladada hacia un tribunal correspondiente para determinar cuál es el camino, el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público informa de que se ha rechazado la petición que Panamá ha realizado para extraditar a los hermanos Martinelli Linares. ¿Por qué razón no llega a un tribunal esta petición? Según se explica por parte del ente investigador, de acuerdo a la ley reguladora de extradición que se mantiene vigente en Guatemala, se debe de dar preeminencia específicamente a los convenios y tratados que Guatemala tiene con diferentes países para extraditar a personas solicitadas por la justicia de diferente país. En el caso específico de Guatemala, se dan dos situaciones. Primero, Guatemala no tiene un convenio de extradición con Panamá, y esto hace que inmediatamente pues la solicitud presentada pues no tenga algún tipo de asidero legal en el país. Y segundo, la ley reguladora de extradición indica que por preeminencia se debe de atender primero la solicitud de extradición que ha llegado primero, en dado caso existan dos solicitudes de extradición de diferentes países para con un mismo sindicado. En este caso específicamente, pues hay que recordar que ya en Guatemala hay un proceso de extradición en contra de los hermanos Martinelli a petición de Estados Unidos, de la cual ya solamente se está esperando que se concluyan unos procesos o unos detalles administrativos para que finalmente la Cancillería guatemalteca informe a la embajada estadounidense que ya Luis Enrique Martinelli es una persona disponible para que pueda ser enviada a Estados Unidos, mientras que aún está pendiente también de que se concluya todo el proceso de extradición para determinar si se autoriza o no el envío de Ricardo Alberto Linares Martinelli. Por estas razones, Guatemala ha rechazado la petición que Panamá ha indicado. Cabe destacar también que en ese sentido el Ministerio Público señala que si en dado caso se termina o se concluye con todo el proceso de extradición y finalmente en el caso de Ricardo Alberto el tribunal decide autorizar la extradición, pues ya a Panamá lo que le correspondería realizar es realizar nuevamente su petición de extradición, pero esta vez a Estados Unidos, a modo que cuando terminen el proceso en aquel país, pues entonces ellos ya decidan si los envían a Panamá para que continúen en el proceso donde se les está requiriendo, en este caso en su país natal. Esta es la información pues que podemos compartirles en estos momentos. Pero aquí, Sergio, la negación de Guatemala es a los dos. No, efectivamente, no, es a los dos precisamente porque la petición va con los dos, y dado que viene de Panamá y Guatemala no tiene el convenio de extradición con Panamá, pues inmediatamente esto hace a que la petición pues sea rechazada de forma inmediata. Por tal razón pues no aplicaría y se siguen los procesos pues normales como se tienen hasta este momento con ambos hermanos. Ajá. Quedaría entonces con esto ya es una de las últimas, de los últimos elementos que hay comunicación entre Panamá y Guatemala con este caso en particular, ¿no? Ya
Pues hay que recordar que el trámite en sí al ser un trámite diplomático, pues no afectaría a otro tipo de situaciones. De hecho, no tiene relación en algún momento esa relación diplomática entre Panamá y Guatemala para determinar el futuro de la extradición, ya sea de Luis Enrique o de Ricardo Alberto, porque en este caso la petición es directamente con Estados Unidos. Poco podría ser Panamá en este sentido. En todo caso, pues como mencionábamos, la recta final es de Luis Enrique Martinelli, que básicamente estamos solo a que se conozca, a que se coordine y se indique en qué fecha, pues Guatemala estaría haciendo la entrega respectiva a las autoridades estadounidenses para que pues emprenda ese viaje de Guatemala a Nueva York a enfrentar pues la justicia de aquel país. Y en el caso de Ricardo Alberto, pues que aún está pendiente de resolver los dos amparos, uno en la Corte de Constitucionalidad y otro en la Corte Suprema de Justicia, para que avance el proceso y que se fije una fecha de audiencia de extradición ante el tribunal correspondiente y ahí se defina si se procede o no, que es todo el proceso que ya vimos con Luis Enrique, ¿verdad? Que es donde se debe de discutir si se autoriza o no esta solicitud de extradición peticionada por Estados Unidos. De manera que, cerrada esta parte de esta petición de extradición por Panamá, en el caso de Luis Martinelli, queda pendiente nada más en qué momento Estados Unidos y Guatemala coordinan el envío de él de Guatemala a Nueva York. Aquí lo que ha sucedido o por qué se ha trazado este aspecto es que Cancillería, al hacer la revisión del expediente, detectó un error de forma en el documento. Un error donde se cometió el hecho o se indicó que en el escrito, a ver, para poderlo entender mejor, en el escrito se indica específicamente y de forma literal, Luis Enrique Martinelli, de nacionalidad guatemalteca. Existió este error de forma donde, pues, por un error humano, se indica que es de nacionalidad guatemalteca. Entonces, Cancillería lo traslada nuevamente al organismo judicial para solicitar la enmienda, que se haga la corrección y la rectificación del caso. Lo que tengo entendido hasta el momento es que ya dicha rectificación ya fue realizada, solo se tenía que hacer las notificaciones respectivas hacia los abogados y a todas las partes correspondientes para que transparentar básicamente y se determinara que no hubo una mala intención, sencillamente fue un error humano. Y tenemos entendido que ya entre hoy y el próximo lunes este documento nuevamente podría llegar a la Cancillería para que siga el proceso administrativo correspondiente y así pues ya se den las coordinaciones con la Embajada estadounidense. Bueno, se siguen cerrando los capítulos de estos dos panameños en Guatemala y eventualmente, por lo que nos explica Sergio Segueda, comenzarán los otros capítulos entonces en Nueva York, en los Estados Unidos, pero parece que acá en Guatemala pues ya se van agotando los procesos. Creo que era uno de los últimos, una petición de extradición que había hecho Panamá. Eso, si mal no recuerdo, Flor, lo pidió la Asamblea. Sí, la Asamblea. La Asamblea le hizo una petición a la Cancillería para que hiciera esta gestión. Entiendo que la Cancillería tramitó ante Guatemala la solicitud y hoy nos estamos enterando que Guatemala ha rechazado dicha solicitud panameña de extraditar a nuestro país a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, por lo que el proceso continúa en cuanto a la solicitud hecha por Estados Unidos a Guatemala para que enfrenten la justicia en Nueva York. De eso se trata. Sergio, muchísimas gracias, muy amable. Para servirles y ahí estamos siempre ante cualquier información. Gracias.